Bueno, esta clase de cálculo 1, la clase número 26, aborda algunos otros criterios de convergencia de series. Muy bien, hay que recordar que teníamos ya establecidos un par de criterios de convergencia que también sirven como criterios para estudiar la divergencia de las series, hay que recordar eso, ¿ya? El primero es que cuando la serie es convergente, la consecuencia o la condición necesaria es que los términos de la sucesión se vayan a cero, ¿ya? De otra forma, la serie no podría converger. Eh, el otro criterio que ya se ha visto es el criterio de Cauchy, que nos dice que las diferencias en las sumas parciales de la serie eh, son cada vez más pequeñas o tan pequeñas como quiera a partir de cierto índice en adelante, ¿ya? Esto, la interpretación que se puede hacer de este teorema, de este criterio, es que las sumas parciales van convergiendo, ¿ya? Van convergiendo, van pareciéndose una a otra a partir de cierto índice de la sucesión a sub n, ¿ya? O a partir de un índice de las sumas parciales, ¿ya? Eh, Estos son los dos teoremas principales, o los primeros que vemos cuando estudiamos criterios de convergencia, ¿de acuerdo? Hay otros criterios que también se parecen, por ejemplo, este de acotamiento se parece a un criterio de convergencia para sucesiones, ¿ya? El famoso teorema del sándwich o acotamiento, ¿ya? Tiene una versión aquí para series y nos permite comparar dos series. Sabiendo la convergencia o divergencia de una, podemos saber la convergencia o divergencia de otra, ¿ya? Hay que tener, sí, en cuenta de la desigualdad que se va a producir en los términos de la sucesión, ¿ya? Que determinan las series. Entonces, si tengo dos sucesiones con términos positivos, ¿ya? Tal que una es menor o igual que otra, la convergencia de una, la convergencia de la mayor, condiciona la convergencia de la menor, ¿ya? Y, por otro lado, la divergencia de la menor, esto de acá, condiciona la divergencia de B. Entonces, si la serie B sub n es convergente, la serie A sub n también va a ser convergente. Y si la A sub n es divergente, entonces la B va a diverger, ¿ya? En caso de que converja, ¿ya? En caso de que se tenga esta condición, ¿sí? También se va a cumplir el orden en los límites, o sea, a qué elemento está convergiendo el A y a qué elemento está convergiendo el B, van a respetar el mismo orden que tienen los términos de la sucesión. ¿De acuerdo? Este criterio es muy útil cuando tenemos información de una serie sobre su convergencia o divergencia, ¿ya? Cuando sea el caso, ¿ya? Y queremos saber la convergencia o divergencia de otra, ¿ya? Por eso la comparamos con algo siempre conocido. Entonces debemos tener más o menos un repertorio de ejemplos de series que convergen o series que divergen para poder hacer estas comparaciones. Otros criterios de convergencia apuntan más a trabajar la convergencia condicional. ¿Cuál era la convergencia condicional? Es que la serie en los valores absolutos no converge, pero sí la serie converge, ¿ya? Entonces, eh, el primer criterio se llama criterio de Dirichlet, ¿ya? Es un teorema, nos habla sobre la convergencia de un producto de dos sucesiones, ¿ya? Entonces, en este caso,
los criterios que vienen a continuación son justamente para eso, para productos. En este caso distinguimos una parte que va a estar siendo vista como una serie y otra parte que tiene que analizarse como una sucesión. ¿Ya? Entonces, para la primera, si esta es una serie cualquiera, dice el teorema, la hipótesis es esa, si es una serie cualquiera, con la condición de que sus sumas parciales sea acotada, ¿ya? Acotada significa que no pasa de cierto número, ¿sí? Cada elemento de aquí está acotado, ¿sí?, por un cierto número real. No habla de convergencia, ¿ya? Entonces estas sumas parciales son acotadas. La B, que aparece aquí en la multiplicación, ¿cierto?, es otra sucesión, y a esta sucesión, si ocurre que converge monótonamente a cero, es decir, o crece, 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 y solo crece hasta cero, o decrece solamente, pero se va a cero, entonces el producto forma una serie convergente. ¿Ya? En esta clase no vamos a ver las demostraciones, lo que nos interesa por ahora es aplicar estos criterios a series que se puedan, en las que se pueda distinguir las hipótesis de cada uno de estos criterios, ¿de acuerdo? O simplemente aplicarlo como una herramienta para estudiar convergencia o divergencia de series. El criterio de Abel pone unas condiciones quizás menos estrictas que el criterio de Dirichlet, ¿ya? Lo que dice el teorema de Abel, el criterio de Abel de convergencia, dice que ahora la serie A sub k es una serie convergente, ¿ya? Antes era una serie arbitraria con sumas parciales acotadas. Ahora se le está pidiendo que la serie A sub k sea convergente. Siempre estamos pensando en estudiar una serie de la forma A por A sub k por B sub k, ¿ya? Como que identifiquemos un producto de dos series, o sea, de dos sucesiones, en los términos de la serie. Entonces, la serie A sub k tiene que ser convergente y flexibiliza un poco la condición para el B. Ahora dice, B sub k es monótonamente convergente, ¿ya? No tiene necesariamente por qué irse a cero. Estas condiciones, ¿ya?, se ven un poco mejor cuando uno estudia la demostración de estos dos criterios, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer en este curso ni en esta clase, ¿ya? Pero ahí uno va viendo cómo estas condiciones de convergencia cero o simplemente convergencia inciden en la convergencia de esta serie, ¿ya? Entonces, el criterio de Abel nos dice la serie debe ser convergente y la sucesión P sub k convergente, ¿ya? Pero no necesariamente a cero. Dirichlet dice convergente a cero. Entonces, esta serie va a ser convergente. Con esa hipótesis, la serie converge también. ¿Bien? Entonces, veamos un ejemplo. Estudiemos la convergencia de esta serie. Seno de 7pi sobre n sobre 3 elevado a n más 4. ¿Cuál de las hipótesis cumple esta serie? Primero, podemos ver que hay dos sucesiones que se están multiplicando, o tendremos necesariamente que compararla con una sucesión, con una serie conocida. Entonces, esta es como la principal dificultad que se nos presenta en este punto del estudio de la serie, es decir, cómo identificar los elementos que están involucrados en la serie para poder decidir qué teorema aplicar, ¿ya?
Bueno, iba a ser un asunto de práctica, de comprender los teoremas y los criterios, ¿ya? Y como aparece, como dijimos acá, necesitamos tener un stock de ejemplos de series que sabemos que son convergentes o que sabemos que son divergentes. Bueno, y saber obviamente por qué son divergentes, ¿ya? Nosotros ya tenemos un par de ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene esta serie? ¿Es el producto de dos? Sí, efectivamente, es el producto de dos series. Una es seno de 7pi sobre n y la otra es 1 sobre 3 elevado a n más 4. ¿Ya? Entonces, teniendo en mente esas dos series, veamos si alguno de estos dos criterios cumple las condiciones. O sea, si la serie que tenemos ahí cumple alguna de las hipótesis de Dirichlet o de Abel. Veamos Dirichlet. La A sub k, la serie A sub k, bueno, tendremos que decidir cuál de las dos va a ser el A sub k. Si va a ser la que tiene el seno o la que tiene la potencia de 3. ¿Ya? Pensemos en ambas simultáneamente. Las dos pueden ser una serie arbitraria, ¿cierto? Es el seno de 7pi sobre n o 1 sobre 3 elevado a n más 4. Y aquí viene una condición. La sucesión de sumas parciales de esas series es acotada. Entonces tengo que preguntarme cuánto suman estas cosas. ¿Cuánto suman los términos en esta sucesión? ¿Y cuánto suman los términos en 1 sobre 3 elevado a n más 4? Y me doy cuenta de que puede que sea un poco complejo hacer la suma de la de arriba, o determinar los términos incluso de la sucesión de sumas parciales. En la parte de abajo podría ser un poco más simple, pero sumar los 3 elevado a n más 4 como sumas parciales, bueno, necesitará un esfuerzo. Pero aquí nos damos cuenta de que 1 sobre 3 elevado a n más 4 es casi como un APG, ¿cierto? Salvo por este más 4, ¿sí? Pero ¿qué tipo de PG? Una progresión geométrica cuya razón es un tercio, ¿sí? Podríamos escribirla como un tercio elevado a n, y se parecería a esto, ¿ya? Y sabemos que esa serie es convergente porque la razón, un tercio, es menor a 1 y produce la serie convergente. Entonces, no es que podamos verificar esta condición de sumas parciales, ¿ya? No la verificamos. Veamos el otro. Dice, la serie es convergente. Tampoco puedo saberlo, ¿ya? No sé tengo la serie, la A sub k, que podría ser el 1 sobre 3 elevado a n más, 3 elevado a n más 4, pero el más 4 no sé si es claro que eso converja. Si no, o sea, si es claro, tendríamos que verificar que eh, la serie B sub k, que estaría dada por el seno, es una serie monótonamente convergente, ¿ya? Y ahí tenemos un problema, porque si el seno la consideramos como la sucesión B sub k, a medida que el n se agranda, a medida que el n tiende a infinito, esto va a oscilar, ¿ya? Y no va a ser monótono, ¿ya? Entonces, el seno no puede ser la sucesión B sub k porque no va a ser monótona, ¿ya? Y cuando el n tiende a infinito, esto no tiende su límite no existe. Perdón, esto es seno de cero, sí, tiende a cero. Pero claro, no es monótona, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que
la serie 1 sobre 3 elevado a n es convergente. ¿Sí? Y que además seno de cualquier cosa es siempre menor o igual que 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una condición para poder establecer una comparación. ¿Ya? Vamos a ver qué comparación es la que hacemos. Cuando el n es mayor que 1, se cumple que el seno es siempre un número menor o igual que 1. ¿Ya? Y en el denominador tenemos que a medida que disminuimos el denominador, la fracción se agranda. Entonces tenemos una fracción, o sea, un cociente aquí, que es mayor que los términos de mi sucesión, de la sucesión completa esta, ¿cierto? Y esto ocurre para todo n. ¿Ya? Ahora, esta es la serie que veníamos diciendo, la serie geométrica, cuya razón 1/3 sabemos que produce una serie convergente. Es la serie geométrica que está dada por esta expresión. ¿Ya? Es convergente, esta de acá. Y como se cumple la desigualdad, aplicamos nuestro teorema de acotamiento. Tenemos una sucesión que es más grande siempre que los términos de la sucesión que estamos estudiando, y esta sucesión B sub n es convergente. Si ella es convergente, entonces la menor a ella también va a ser convergente. Por lo tanto, nuestra serie es convergente. ¿Sí? Aquí es absolutamente convergente porque en valor absoluto también converge, ¿cierto? Y vimos un teorema que dice que si una serie es absolutamente convergente, entonces ella es convergente. ¿Bien? Entonces vamos identificando cuáles son los elementos que tenemos para poder verificar las hipótesis y aplicar el criterio. ¿Ya? Veamos ese criterio, ese teorema. Perdón, ese ejemplo. A ver, si intentamos hacer la comparación, aquí también tenemos que el seno de n por x, donde x es un número real, ya hay que pensar que x es un número fijo, pero cualquiera. ¿Ya? Entonces, fijamos el x y tenemos una serie. Cambiamos el x y tenemos otra serie, y así sucesivamente. Si intentamos hacer una comparación similar que en el ejemplo anterior, tendríamos que esto es menor o igual que 1 sobre raíz de n. ¿Ya? Pero aquí está el problema, es que no sabemos si 1 partido por raíz de n genera una serie convergente. ¿Ya? Entonces, no podemos aplicar con ese ejemplo el teorema de acotamiento. ¿Qué hacemos? Bueno, aplicamos el criterio de Dirichlet. ¿Qué nos dice Dirichlet? Dice, la serie arbitraria, la a sub k, en este caso la del seno, ¿sí? Tiene sumas parciales que son acotadas. Y la otra serie que se está multiplicando, que en ese caso sería 1 partido por raíz de n, es monótonamente convergente a 0. ¿Ya? Entonces, el producto va a converger. Veamos. Arriba nos quedaría, si sumamos todos estos términos, considerando que la serie es de los a sub k, considerando que el a sub k es seno de k por x, sería una suma parcial de seno de x, seno de 2x, seno de 3x, seno de 4x, seno de nx, la suma de los n primeros términos, una suma parcial. ¿Ya? Con x distinto de kpi. ¿Por qué? Porque si x fuese igual a kpi, nos darían puros ceros. ¿Ya? Entonces, eliminando ese caso, tendríamos esta que corresponde a la suma parcial. ¿Ya? Esta suma parcial se puede reescribir mediante una identidad, ¿sí? Que está aquí propuesta, debe ser demostrada, ¿cierto? Depende de mi variable n, entonces tenemos que hacer una inducción ahí. Pero esta suma se puede reescribir como este cociente, ¿ya? Seno de
nx medio por seno de n más 1, x medio, sobre seno de x medio. ¿Ya? Entonces, reescribimos la suma de esta forma. Y resulta que, bueno, tenemos aquí un producto de dos senos, en donde cada uno de ellos es un número menor o igual que 1. Por lo tanto, su producto va a ser menor o igual que 1, ¿cierto? Y lo de abajo, el denominador, no depende de la variable n, en la cual estamos sumando. Entonces, como decíamos, para cada x en los reales, bueno, si tomo un x, esto me va a dar un número, o sea, una expresión que depende de n, ¿ya? Pero el denominador, no. El denominador solo depende de x. Si tenemos el x fijo, esto es una constante. Entonces, esta expresión, la suma parcial, queda acotada por 1 sobre el seno de x medio, donde el seno de x medio es una constante. Es decir, las sumas parciales están acotadas, que es lo que decía nuestro criterio de Dirichlet. Volvamos allá. Dice, una serie arbitraria, que tenemos, la del seno. Las sumas parciales tienen que estar acotadas, ya la tenemos, acabamos de acotarlo por 1 partido por seno de x medio. Ahora necesitamos que la otra parte sea una sucesión que converge monótonamente a 0. Entonces, la otra parte es 1 sobre raíz de x. 1 sobre raíz de x converge monótonamente a 0, ¿cierto? A medida que el n aumenta. Por lo tanto, de acuerdo al criterio de Dirichlet, para cada vez que tomemos un número real y lo pongamos aquí, esta serie va a converger. Un número real distinto de 2k pi. Ahora, ¿qué ocurre si el número que tomo justo es un 2k pi? Por ejemplo, un 2pi. Bueno, el problema ya no es tan complejo de analizar porque seno de 2k pi por n es 0. ¿Ya? Entonces sería una serie de sumas sumando puro 0. ¿Ya? Por eso aquí dice, es obvio para el 2k pi. Bien, entonces aplicamos el criterio de Dirichlet. No necesariamente, o sea, esto no es el criterio de comparación, esto es solamente para acotar las sumas parciales. Una definición que va a ser bastante útil para poder establecer el siguiente criterio es la de serie alternada. La serie alternada significa que van los términos de una sucesión cambiando de signo, ¿ya? Por eso aparece el menos 1 elevado a n más 1. ¿Ya? Cuando el n vale 1, esto comienza en 2, por lo tanto empieza los términos de esta serie, ¿ya? Son los términos de la sucesión, pero alternando los signos. ¿Ya? A sub 1, menos a sub 2, más a sub 3, menos a sub 4, así sucesivamente. Esa es la serie alternada. Nosotros también tenemos un ejemplo de esta serie, que es la menos 1 elevado a n más 1 sobre n, que es una serie alternada, y se vio que era una serie convergente, condicionalmente convergente, puesto que en valor absoluto no converge, ¿ya? Diverge. Entonces, el criterio de Leibniz, ¿sí? Teorema o corolario, porque toma hipótesis de las anteriores, dice que si la sucesión, ahora fíjese, la sucesión a sub n en esta, ¿ya? Aquí podríamos pensar que también tenemos un producto de dos sucesiones, ¿ya? El menos 1 a la n más 1, que no converge, y el a sub n, ¿ya? Tenemos nuestras dos sucesiones. Entonces, en este producto, si a sub n decrece monótonamente a 0, entonces la serie alternada es convergente. Así de simple. ¿Ya? Veamos. Algunos ejercicios propuestos. Veamos si aplicamos los
teoremas. La serie 1 sobre el logaritmo de n. ¿Ya? Aquí vamos a hacer la comparación. N es mayor que el logaritmo de n. ¿Ya? Podemos verlo por la gráfica de la función logaritmo, ¿cierto? Y la función identidad, claro, haciendo su traspaso o su visualización en lo continuo, ¿ya? Pero aquí estamos en discreto, es decir, 1 es mayor que el logaritmo de 1, 2 es mayor que el logaritmo de 2, etc. Esta desigualdad equivale a que sus recíprocos cumplan el orden inverso, ¿sí? Es decir, 1 sobre n es menor que 1 sobre el logaritmo de n. Para cada n, mayor que 1 natural. Mayor que 1 y natural. Con 1 no, porque aquí tendríamos el 0. Si tenemos esta condición y cada uno de estos términos es mayor que 0, por el criterio de comparación, ¿sí? Esta serie sabemos que es divergente, la 1 sobre n, y tenemos una serie que es mayor a ella, por lo tanto esta no puede converger, ¿ya? Entonces, como la más pequeña diverge, la más grande también debe ser divergente. ¿Ven? Ahora, ¿qué ocurre si la miramos de manera alternada, o sea, como serie alternada? El criterio de Leibniz decía que la A sub k, en este caso 1 partido por logaritmo, debe ser decreciente a 0, ¿ya? Esta sucesión, 1 sobre logaritmo de n, con n mayor que 1, se va al 0, ¿ya? Porque el logaritmo va creciendo, ¿cierto? Entonces, usando el criterio de Leibniz, esta serie alternada es convergente. De nuevo observamos que esto es condicionalmente convergente, porque si le pongo valor absoluto aquí, diverge, como vimos en el ejemplo anterior. En ese. Esta serie es divergente, pero alternada converge. ¿Sí? Muy bien, espero que haya quedado más o menos claro el uso y la aplicación de los criterios de convergencia. Hay que tomar ejercicios y empezar a distinguir cuáles son las hipótesis, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en el ejercicio, y ir guardando o incrementando nuestro ejemplo de sucesiones y series convergentes.